¿Puede una casa absorber el horror hasta el punto de que cada ladrillo parezca recordarlo? Esa es la pregunta que envuelve la tragedia de los DeFeo, una de las masacres más desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos. Una noche en la que una familia entera fue ejecutada mientras dormía, sin que ninguno de los vecinos escuchara un solo grito y sin que nadie lograra explicar cómo el asesino pudo moverse por la casa sin despertar a nadie. Hoy, si te quedas hasta el final, conocerás el detalle más inquietante del expediente, un sonido que fue grabado en la escena y que no coincide con ningún ruido natural registrado en aquel barrio. Antes de entrar en la oscuridad, recuerda suscribirte abajo a la derecha para no perderte ninguno de los expedientes del canal. Aquí no narramos versiones suavizadas ni dependemos de las películas. Abrimos los archivos reales, los testimonios y los documentos que quedaron enterrados en los informes policiales. Ahora sí, volvamos al 13 de noviembre de 1974, a una de las noches más silenciosas y violentas jamás registradas en Nueva York en aquel día. Ronald DeFeo Jr., de apenas 23 años, recorrió los bares de Amityville con un comportamiento errático. Testigos recordaron que parecía inquieto, como si estuviera intentando huir de algo que nadie más podía ver. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, 6 miembros de su familia fueron asesinados mientras dormían. Lo perturbador es que todos los cuerpos estaban en la misma posición, boca abajo, alineados, sin señales de lucha ni intento de escapar. Ninguno había despertado. La policía encontró la casa sumida en un silencio absoluto. No había signos de entrada forzada, ni indicios de que alguien hubiera intentado defenderse. Los vecinos declararon no haber escuchado disparos, a pesar de que se utilizó un rifle de gran calibre, cuyo ruido habría resonado por toda la calle. Ese detalle se convirtió en el primer misterio del caso. ¿Cómo pudo ejecutarse una masacre así, sin alertar a nadie? Cuando los agentes interrogaron a DeFeo, sus respuestas cambiaban constantemente. Primero dijo que la mafia había asesinado a su familia. Luego afirmó que una figura oscura le ordenó cometer los crímenes. Más tarde aseguró que escuchaba voces insistentes todas las noches, voces que parecían salir de las paredes. Su inestabilidad llevó a los investigadores a dudar de si actuó solo o si realmente había algo más dentro de aquella casa. Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron algo inquietante. Varios objetos estaban fuera de lugar, pero no había señales de robo. En la habitación de Ronald, el olor parecía más denso, como si el aire hubiera sido alterado. Algunos policías incluso reportaron sentirse mareados al permanecer allí demasiado tiempo. Estos síntomas no eran comunes en escenas del crimen. El informe forense añadió un elemento que complicó aún más el caso. Los cuerpos no presentaban señales de haber sido drogados, por lo que deberían haber despertado con el primer disparo. Sin embargo, no lo hicieron. Los médicos concluyeron que era imposible que 6 personas murieran sin mostrar reacción ni rastro de movimiento. Parecían haber sido colocadas de manera deliberada, lo que alimentó la teoría de que quizás no habían muerto en la posición en la que fueron halladas. El sótano fue otro punto clave. Allí encontraron una pequeña estancia que la familia utilizaba como sala de almacenamiento. Lo extraño fue la presencia de marcas antiguas en las paredes, como arañazos horizontales hechos con fuerza. Nadie supo explicarlos. No coincidían con herramientas ni con rasguños humanos. Eran más anchos, más profundos y parecían haber sido hechos tiempo antes de la tragedia. DeFeo afirmó que, durante días previos, había escuchado pasos en esa zona durante la madrugada. Cuando los investigadores compararon esos horarios con el testimonio de DeFeo, descubrieron que coincidían con horas exactas en las que el joven había mostrado cambios bruscos de humor en su trabajo. Era como si algo estuviera sincronizado con él. Ese patrón nunca se mencionó públicamente, pero quedó registrado en los archivos internos. Con el paso de las semanas, la historia se volvió más turbia. DeFeo empezó a relatar que una sombra alta, con los ojos brillantes, se paraba frente a su cama y lo observaba sin moverse. Dijo que esa figura le susurraba que la casa pertenecía a otra fuerza y que su familia debía ser entregada. Sus declaraciones parecían delirios, pero lo inquietante era que otros testigos posteriores, ya después de su condena, también dijeron haber visto sombras similares en el interior de la casa. Uno de los agentes que trabajó en la escena declaró que, mientras revisaban la habitación de los niños, sintió un golpe en el hombro. Al girarse,
no había nadie. Aquella declaración no se incluyó en el informe oficial, pero sí se mencionó en una reunión interna. Otros policías hablaron de un frío inexplicable que surgía desde el pasillo central, incluso cuando la calefacción funcionaba. En los días posteriores a la masacre, varios vecinos comenzaron a comentar detalles que nunca llegaron a los periódicos. Algunos aseguraron haber visto luces encendiéndose y apagándose en la casa cuando ya estaba acordonada por la policía. Otros hablaban de un sonido metálico que se repetía durante la madrugada, como si alguien arrastrara un objeto pesado por el suelo. A pesar de que nadie tenía acceso al interior, los ruidos parecían provenir de las habitaciones donde yacía la familia. Uno de los testimonios más inquietantes lo dio un repartidor que pasaba cada mañana frente a la casa. Aseguró que, antes de que los cuerpos fueran retirados, vio una figura diminuta moviéndose detrás de una de las ventanas del piso superior. No era un policía ni un técnico. La figura parecía pequeña, rígida, inmóvil, como si estuviera observándolo. Cuando volvió a mirar unos segundos después, la ventana estaba completamente oscura. Ciertos informes internos mencionan además un patrón extraño registrado por los forenses. La temperatura en el cuarto de los padres era significativamente más baja que en el resto de la casa, sin razón aparente. Las ventanas estaban cerradas, la calefacción funcionaba y el aislamiento era idéntico en todas las habitaciones. Aún así, la diferencia de temperatura se mantenía constante, como si algo invisible drenara el calor del ambiente. Un detective veterano describió algo que jamás olvidó. Mientras revisaba las fotografías de la escena, notó que en una de ellas aparecía una sombra en la pared que no correspondía a ninguno de los cuerpos ni de los agentes presentes. La forma parecía humanoide, pero demasiado delgada, con los brazos extendidos hacia el suelo. Cuando intentó ampliar la imagen, el negativo mostró un ruido estático imposible de limpiar. Esa fotografía fue retirada del expediente final. Otro elemento inquietante surgió durante las entrevistas a los compañeros de Ronald. Varios aseguraron que, días antes del crimen, él hablaba solo, como si respondiera a alguien invisible. En una ocasión, uno de ellos lo escuchó discutir con una voz que parecía provenir del interior de su casillero. Cuando intentaron confrontarlo, Ronald simplemente dijo que la casa estaba cansada de esperar. Nadie entendió esa frase hasta después de la tragedia. Con el paso de los meses, algunos investigadores regresaron a la vivienda para cerrar cabos sueltos. Uno de ellos relató haber sentido un golpe seco en la espalda al subir las escaleras, aunque estaba completamente solo. Otro escuchó un susurro junto a su oído, un murmullo breve que no logró identificar. Al revisar las grabadoras, encontraron un sonido similar al aire escapando a presión, pero sin patrón mecánico o eléctrico que lo justificara. La casa fue vendida un año después a otra familia que también reportó fenómenos paranormales, sombras que cruzaban las habitaciones, puertas que se abrían solas y un olor repentino a perfume antiguo en el cuarto de la madre. Lo más inquietante fue el relato de la nueva propietaria, quien aseguró que cada madrugada, exactamente a las 3:15, escuchaba pasos descendiendo las escaleras. Aquellos pasos coincidían con la hora estimada de la masacre. El expediente policial contiene un fragmento poco conocido. Durante el levantamiento de los cuerpos, una grabadora dejó registrado un sonido extraño. No era un ruido ambiente ni un crujido. Era un susurro, bajo, constante, que duraba apenas unos segundos, como si alguien exhalara desde muy cerca del micrófono. Los técnicos de audio intentaron limpiarlo, pero cuanto más lo filtraban, más parecido era un gemido profundo. Nunca se determinó el origen. En los años siguientes, diferentes expertos en criminología revisaron el caso e intentaron explicar la falta de reacción de las víctimas. Algunos propusieron la idea de que la familia fue drogada, aunque los análisis lo descartaron. Otros sugirieron que el asesino pudo tener ayuda, pero no había huellas, ni rastros, ni señales de un segundo tirador. El caso terminó convertido en un rompecabezas que nadie pudo resolver del todo. Adaya Duhoyi. Muchos sostienen que la casa amplificó la inestabilidad mental de DiFeo. Otros creen que algo más oscuro influyó en aquella noche silenciosa. La escena del crimen sigue siendo estudiada en escuelas de criminología como uno de los casos más inexplicables del siglo pasado. Y aunque la casa ya ha cambiado de propietarios varias veces, quienes han vivido allí
admiten que nunca lograron dormir profundamente. Si quieres conocer más expedientes tan perturbadores como este, arriba a la derecha aparecerá la playlist terrorífica del canal con todos los casos documentados. Abajo a la derecha puedes suscribirte para no perderte los próximos estrenos de martes, jueves y sábado. Y recuerda, en Super 8 Maldito, la ficción siempre deja huellas en la realidad.